Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, el verso 7. Esta noche tenga preparada su Biblia a la mano porque vamos a estar teniendo muchos versículos más de lo habitual y vamos a estar reflexionando en lo que el Señor está poniendo en mi corazón. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el verso 7. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Escritura: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Leámoslo una vez más. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ayúdame a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta oportunidad por el privilegio que usted me continúa dando, Señor, de poder traer el consejo de su bendita palabra. Señor, que sea usted tomando control de mi boca, de mis pensamientos, de la atmósfera, de todo lo que estamos llevando a cabo, Señor. Es un privilegio enorme el que usted me permite compartir, Señor, esta palabra con mis hermanos. En el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a adentrarnos a un tema que de alguna manera todos necesitamos aprender un poco más. Ya lo conocemos, sin embargo, necesitamos profundizar un poquito más y ver qué otros aspectos necesitamos llevarlos a la práctica. Gloria a Dios. En esta noche quiero hablar acerca del dominio propio. Ese es el tema para esta noche. El dominio propio. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando acerca de lo que es el dominio propio. En la Biblia, amados hermanos, el dominio propio o la templanza, también es conocido así, es una de las manifestaciones, o más bien dicho, fruto del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Ahora es importante que nosotros como creyentes se nos manifieste lo que es la templanza o el dominio propio. En términos generales, tener dominio propio es saberse controlar. Diga conmigo, yo debo aprender a controlarme. Y cuando hablamos de sabernos controlar, hermanos, estamos hablando en todo lo que nosotros somos. Desde nuestros pensamientos, las palabras o expresiones que puedan salir de nuestra boca, nuestro caminar a diario. Tenemos que saber cómo caminamos y todo lo que hacemos, sea que estemos en casa, en el trabajo, en la congregación, en un parque, en donde sea que estemos, tenemos que aprender a controlarlo. Ahora tenemos que entender que todos de alguna manera tenemos esa capacidad, pero no lo podemos lograr al 100% si no es con la ayuda de nuestro Dios. Nuestro Dios es el único que puede a nosotros capacitarnos para poder realmente ejercitar lo que es el dominio propio. La palabra de Dios nos enseña que sin la ayuda del Espíritu Santo, usted y yo no podemos crecer en el área del dominio propio. Nuestra naturaleza por lo general está inclinada hacia lo malo. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, el verso 16 en adelante. Gálatas capítulo 5, el verso 16. Mire lo que nuestra carne continuamente o muy a menudo nos incita a que practiquemos. Gálatas capítulo 5, el verso 16. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Gloria a Dios. Dice Gálatas capítulo 5, el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El verso 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, lea conmigo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, note, hagamos una pausa, note contra qué cosas nosotros tenemos que estar luchando todos los días. Amén. Y no es que de vez en cuando, es que todos los días tenemos que estar luchando con esto. Posiblemente no con todos los puntos que acabamos de mencionar en esta lista, pero sí con algunos de ellos. Pero note, cada día nosotros tenemos que aprender a controlar, a tener ese dominio propio en nuestra vida, para que nosotros podamos saber enfrentarnos en cada una de estas situaciones. Para cuando se nos presente o nuestra carne quiera reaccionar o quiera actuar o quiera llevar a cabo cosas como las que acabamos de mencionar, nuestro dominio propio, que es el don que nuestro Dios nos da, la capacidad que nos da para poder nosotros discernir de dónde provienen las cosas, y de esta manera nosotros podemos poder controlar y podernos alejar de todas estas cosas. Leamos siempre en Gálatas capítulo 5 el verso 22. Ahora note, esas son las cosas con las cuales usted y yo estamos luchando continuamente, y voy a ser específico en esto. Todos los días estamos luchando contra estas cosas. Ahora en el verso 22, note lo que el Espíritu provoca en cada uno de nosotros, y por eso usted y yo tenemos que permitir que sea el Señor el que nos llene, el que nos bautice con su Santo Espíritu, para que Él en nosotros pueda comenzar a producir lo que encontramos del verso 22 en adelante. Gálatas capítulo 5 el verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Lea conmigo por favor. Amor, gozo, paz, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, diga conmigo: yo soy de Cristo. Una vez más, yo soy de Cristo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, note, amados hermanos, que la vida pecaminosa se caracteriza por el desorden, la inmoralidad, la satisfacción de nuestra carne. Por ejemplo, cuando alguien está o tiene muchos problemas con el pleito, con las iras, con las contiendas, con las disensiones, con las envidias, definitivamente eso es un resultado o fruto de su carne. Y eso es algo que el Señor no le agrada. Así también alguien está teniendo problemas con lo que es la fornicación, la inmundicia, la lascivia, las borracheras, etcétera. Esos son frutos de la carne, cosas que a nuestro Dios no le agradan. ¿Cuántos dicen amén? Ahora es interesante que entendamos que como todas estas cosas están allí y nuestra carne continuamente nos invita y nos incita a que participemos de todas estas cosas, entonces nuestro Dios dice: como sé que tú vas a tener una lucha interna para poder vencer, para poder salir adelante en cuanto a todas estas cosas, entonces dice el Señor: yo te voy a dar el don del dominio propio. Ahora, cuando hablamos de la vida en el Espíritu Santo, refleja el fruto del Espíritu Santo, y el dominio propio es uno de los componentes de ese fruto. Por eso usted y yo, si nunca hemos recibido la llenura del Espíritu Santo, debemos de pedirle al Señor y anhelar que nos llene, que nos bautice con su Santo Espíritu, para que pueda comenzar a fluir en nosotros, a demostrarse lo que es el fruto del dominio propio. Ahora, ¿qué es el dominio propio? Pregúntele a su hermano que está a la par: ¿qué es el dominio propio? Vamos, pregúntele. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Porque, hermanos, todo comienza acá, miren.
una ira, una contienda, una envidia, una borrachera. Todo comienza acá. Entonces, cuando hablamos del dominio propio, es la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Ahora, cuando hablamos del dominio propio, hay muchas frases o muchas palabras que podemos aplicar para que podamos comprender un poquito más qué cosas incluye o qué cosas están incluidas dentro del fruto del dominio propio. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 16, el verso 32. Lo primero que encontramos dentro del dominio propio es tener paciencia. Proverbios capítulo 16, el verso 32. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 16, el verso 32. Cuando usted lo encuentre, me dice amén. Amén. Dice la escritura en Proverbios capítulo 16, el verso 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Una vez más, mejor es el que tarda en, voy a usar enojarse, porque la palabra airarse a veces se traba la lengua. Mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ahora, note, cuando hablamos de tener paciencia, amados hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros tener paciencia? Pregunto a conciencia y con sinceridad, ¿cuántos tienen paciencia? Levánteme su mano. Amén. Yo creo que la mayoría no tenemos paciencia, ni con los hijos, ni en el trabajo, ni con prácticamente nada. Entonces, note, parte del dominio propio es tener paciencia. Que cuando se nos presenta una situación queremos reaccionar inmediatamente, pero el dominio propio dice, quédate quieto, ten paciencia. Y en vez de enojarse, en vez de reaccionar bruscamente, se queda quietecito. Número 2, vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 7. Ser sobrio. Cuando hablamos de ser sobrio, estamos hablando de ser templado o moderado. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 7. Tenga su Biblia a la mano, porque vamos a estar viendo varios versículos más de lo habitual. Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 7. Amén. Gloria a Dios. Dice la escritura, Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Es decir, cuando hablamos de ser sobrio, es de ser una persona templada, una persona moderada. Ahí mismo en Segunda de Pedro, más adelante, capítulo 1, el verso 4 en adelante. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 4 en adelante. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la cualidad de ser diligente. Diga conmigo, diligente. Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 4 en adelante dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Es decir, estamos hablando de qué cosas están incluidas dentro del dominio propio, porque muchas veces cuando hablamos del dominio propio lo reducimos o lo resumimos a, sí, saberse controlar, sí, pero qué cosas son las que tenemos que aprender a controlar en nuestra vida. Estamos hablando de tener paciencia, de ser sobrios, de ser diligentes. Ahora vaya al punto, a Primera de Corintios capítulo 9, el verso 24, que es el cuarto punto, a ser disciplinados. Gloria a Dios.
Primera de Corintios, capítulo 9, el verso 24. No estoy tratando de profundizar tanto porque tengo muchos textos bíblicos y quiero que de alguna manera entendamos lo que consiste el fruto del dominio propio. Primera de Corintios, capítulo 9, el verso 24. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 9, el verso 24. Dice la Escritura: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. El verso 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura de esta manera, si peleo, no como quien golpea el aire, verso 27 y último, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces estamos hablando, hermanos, de ser disciplinado. Pregunto yo, a conciencia, ¿cuántos son disciplinados? Gracias por su sinceridad. Nosotros por lo general no somos disciplinados. Entonces note, cuando el Espíritu viene en nosotros, cuando el Señor nos llena, cuando el Señor nos bautiza con su Santo Espíritu, entonces comienza a producir en nosotros fruto, de tal manera que esos frutos comienzan a reflejarse, comienza a que nosotros mismos nos damos cuenta y las personas que están a nuestro alrededor también se dan cuenta de lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Entonces, recapitulando, cuando hablamos de el dominio propio en nuestra vida, vuelvo y repito, eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, que nos ha dotado de poder, de autoridad y de dominio propio. Entonces decimos que el Espíritu Santo de nuestro Dios produce en nosotros paciencia, el ser sobrios, el ser diligentes, ser disciplinado. Ahora vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 3 en adelante. Porque el quinto punto es que el Espíritu Santo, a través del dominio propio, nos ayuda a saber controlar nuestro cuerpo y vivir de manera santa. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 3. Gloria a Dios. Amén, amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 3. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Muy bien, entonces el quinto punto, el Espíritu Santo produce en nosotros el dominio propio para que nos sepamos controlar nuestro cuerpo y vivir de manera santa. Y ya vamos a explicar un poquito de eso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 3. Si usted lo tiene una vez más, dígame amén. Amén. Pues la voluntad de Dios es vuestra, lea conmigo, una vez más. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de. Verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener. Verso 5. Amén. Dejémoslo ahí. Gloria a Dios. Entonces, nos damos cuenta que el Espíritu Santo en nosotros produce el hecho de que podamos comenzar a controlar nuestro cuerpo y de vivir de manera santa. Ahora, déjenme decirle, amados hermanos, que por naturaleza, lo que acabamos de mencionar en Gálatas, capítulo 5, del verso 13 en adelante, nos damos cuenta que nuestra carne siempre se está rebelando, oponiendo a los designios y la voluntad de Dios. Y nuestro cuerpo no es la excepción. Cuando digo nuestra carne, me refiero a todo en general. Pero cuando hablo de mi cuerpo como tal, mi cuerpo de alguna manera
puede llevarme a incitar a hacer cosas o a hacerme cosas en mi cuerpo, en mi carne. Entonces note, el Espíritu Santo en nosotros produce a través del dominio propio que nosotros podamos decir, no me voy a hacer esto. Voy a parar de hacer esto en mi cuerpo, en mi carne, y voy a comenzar a vivir de una manera santa. La palabra santidad o santo o santa quiere decir de una manera apartada. Es decir, ya no lo hago como lo hace el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nosotros tenemos que entender que muchas cosas que hace el mundo, nosotros ya no las podemos hacer. Y eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Nadie más, porque muchas veces las personas pueden creer que es el hombre o el pastor mismo el que cambia, el que produce eso. No, es el Señor Jesucristo, es el Señor a través de su Santo Espíritu el que produce y toca y transforma de tal manera que el creyente comienza a entender y a dejarse guiar y a permitir que el Señor comience a tomar control de su vida. Para eso es el dominio propio. Si no está el dominio propio en nosotros, nunca vamos a poder cortar las cosas que son de este mundo. Y cuando hablo de las cosas de este mundo, usted y yo sabemos que la lista es bastante larga. Vaya conmigo, por favor, a Proverbios capítulo 17, el verso 27. Proverbios capítulo 17, el verso 27. Vamos a hablar del otro punto, el número 6, que es ser prudente en el uso de nuestras palabras. Proverbios capítulo 17, el verso 27. Gloria a Dios. Si usted lo encuentra, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Proverbios 17, 27 dice la Escritura: el que ahorra sus palabras tiene, lea conmigo, sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Una vez más, Proverbios 17, 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Amén, gloria a Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo en nosotros produce el que nosotros podamos ser prudentes en el uso de nuestras palabras. ¿Cómo nos gusta hablar a nosotros los seres humanos, hermanos? Y a veces hablamos hasta más de la cuenta. Entonces, note que el Espíritu Santo en nosotros produce eso y nosotros tenemos que entender y dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque de lo contrario nosotros vamos a fracasar, vamos a hacer muchas metidas de pata. Y no lo hablo por usted, lo hago por mí. Entonces tenemos que entender, hermanos, que el fruto del dominio propio, esto que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros, nosotros tenemos que permitir que el Señor lo haga en nosotros. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 6. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 6. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 6. Ahora hablamos del punto 7. El Espíritu Santo, a través del dominio propio, produce en nosotros el mantener un juicio sano, que nosotros podamos ser sanos en toda nuestra manera de poder ver lo que está en nuestra vida o alrededor nuestro. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 6. Amén. Dice la Escritura: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es decir, nosotros comenzamos a ya no criticar, señalar o enjuiciar o tal vez hasta hablar cosas que no convienen, sino que comenzamos a ser sobrios, a mantener un sano juicio respecto de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Proverbios capítulo 12, el verso 16. Espero que no se me esté aburriendo, hermanos. Gloria a Dios. Proverbios
capítulo 12, el verso 16. No estoy adentrándome tanto en cada punto, pero usted y yo quiero que entendamos la idea principal de lo que es el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 12, el verso 16, el punto número 8, pasar por alto los insultos y las ofensas. Humanamente hablando no lo podemos hacer o sobrellevar, pero con el dominio propio dentro de nosotros sí lo podemos hacer. Amén, amén. Proverbios capítulo 12, el verso 16, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Una vez más, el necio al punto de dar a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Es decir, amados hermanos, nosotros ahora, teniendo el Espíritu Santo en nosotros, ahora comenzamos a que se empiece a manifestar el dominio propio, y ahora sí somos capaces de pasar por alto cualquier insulto y cualquier ofensa. Humanamente hablando no lo pudiéramos llevar a cabo, pero sí con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. ¿Se da cuenta por qué es importante la llenura del Espíritu Santo? Amén. ¿Se da cuenta por qué es importante que usted y yo anhelemos cada día estar llenos, revestidos de la presencia del Señor? Que nuestra copa siempre esté rebosando, porque si nuestra copa no está rebosando, lo que más predomina en nosotros es nuestra carne. Amén. Nuestra carne es la que predomina y no el Espíritu Santo de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 11. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Perdóneme, andamos un poco indispuestos, pero aquí estamos siempre trayendo el consejo de la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 11. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Vamos a hablar del punto 9. Apartarse de los deseos pecaminosos. Todo eso se logra a través del Espíritu Santo en nosotros, produciendo el dominio propio. Es decir, la virtud, para los que no hemos o no nos ha quedado claro todavía, el dominio propio es la virtud de poder controlar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 11 dice la Escritura: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra. Una vez más, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, amados hermanos, todos nosotros de alguna manera somos incitados a tener deseos pecaminosos, y todo eso comienza en la mente. Es allí donde nosotros, humanamente hablando, difícilmente podemos apartarnos de todo eso. Pero si el Señor está dentro de nosotros, si el Señor nos ha llenado, si el Señor tiene en nosotros este fruto que es el dominio propio en cada uno de nosotros, entonces nosotros vamos a tener la autoridad, el poder para, valga la redundancia, poder apartarnos de todas estas cosas. Ahora, es interesante, amados hermanos, usted y yo tenemos que anhelar cada día más llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, imagínense, si yo tengo la inclinación hacia un vicio o hacia una práctica que no es agradable delante de Dios, ¿cómo yo lo puedo vencer o decirle no a estas cosas? Humanamente hablando, mi carne va a decir, hazlo, no tiene nada de malo. Ahí después te arrepientes. O vamos a negarnos por algún tiempo, pero después vamos a
caer y vamos a participar. Pero cuando tenemos el dominio propio en nosotros, nos da esa claridad, nos da esa capacidad para que nosotros podamos decir no de una sola vez, sin andar con rodeos. Definitivamente nosotros podemos decir no. Ahora, ¿cómo podemos crecer en el dominio propio? ¿Cómo usted y yo podemos crecer en el área del dominio propio? Número 1, llenándonos cada día más del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Por eso es vital la oración en cada una de nuestras vidas, todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque cuando usted y yo doblamos rodillas y buscamos la presencia de Dios y clamamos, el Espíritu Santo en nosotros comienza a guiarnos, a transformarnos. Y es importante que cada día nos estemos llenando de la presencia de Dios. Si nosotros intentamos vencer los deseos carnales con nuestra propia fuerza, va a llegar un momento que vamos a sentir que es una carga que cada día se va poniendo más pesada, y tarde o temprano nos vamos a desanimar. Y posiblemente usted se ha dado cuenta que muchas veces hay hermanos que se van de la iglesia. Se van y muchas veces nunca nos damos cuenta qué pasó en la vida de ese hermano, por qué se fue. Pero nos damos cuenta que muchas veces ha enfrentado cosas, tentaciones, vicios o cualquier otra cosa, las ha estado enfrentando con la carne. Y cuando nosotros enfrentamos todas estas cosas con la carne, posiblemente algún tiempo lo vamos a lograr, pero después que transcurre otro tiempo, vamos a sentir que esa carga es muy pesada y no vamos a poder sobrellevar. Y muchas veces se cae en la práctica de estas cosas. Pero cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, hermano, nosotros podemos tener el dominio propio. El Espíritu Santo en nosotros produce el dominio propio, esa capacidad, ese poder, esa autoridad para poder rechazar, para poderle decirle no a todas estas cosas. Eso es lo que leímos. Vaya una vez más a Gálatas capítulo 5, el verso 16. Es lo que acabamos de leer hace un momento. Gálatas capítulo 5, el verso 16. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, el verso 16. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Aleluya. Dice la escritura, Gálatas capítulo 5, el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la... Una vez más, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, dígame, hermano, ¿en qué momento nuestra carne no nos va a decir no hagas eso? Al contrario, nuestra carne siempre nos va a estar empujando, siempre nos va a estar incitando a que hagamos cosas que no agradan a Dios. Por eso es que la palabra nos invita siempre a estar llenos, a andar caminando en el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Y cómo nosotros podemos andar en el Espíritu? Pues llenándonos cada día más y más de la presencia de Dios. Si nosotros no nos llenamos de la presencia del Espíritu Santo de nuestro Dios, no vamos a poder vencer. Ahora es importante que entendamos, hermano, que nosotros vamos a vencer todo, pero si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, no vamos a poder vencer. Repito, posiblemente por algún tiempo lo vamos a enfrentar y lo vamos a sobrellevar, pero llegará un momento en que ya no vamos a poder enfrentarlo, porque a eso vamos a sentir que es una carga pesada. Y entonces viene el desánimo y casi siempre viene la toma de decisiones y casi siempre se toman malas decisiones y ahora lo único que mira como alternativa o como salida es irse de la iglesia. Entonces tenemos que entender, amado hermano, que el Espíritu Santo en nosotros nos da la victoria. Jesucristo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer.
Amén. Entonces necesitamos entender que usted y yo tenemos que llenarnos todos los días de la presencia de nuestro Dios. El texto con el cual comenzamos esta noche nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿O tiene usted un espíritu de cobardía al que Dios le ha dado? No. Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de autoridad, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Dios quiere que usted y yo realmente pongamos en práctica el dominio propio, pero para que este dominio propio lo pongamos en práctica, necesitamos estar buscando todos los días más y más de la presencia de Dios. Si no buscamos la presencia de Dios, entonces ¿cómo el dominio propio va a reflejarse en mi vida? Amén. ¿Cómo? Necesitamos entender que tenemos que buscar a Dios a través de la oración. Si yo no oro, ¿cómo voy a estar fuerte para poder enfrentar las cosas que se están viniendo en contra de mi vida? Si yo no busco, si no recargo mi vida espiritual en la presencia del Señor, entonces el fruto del dominio propio no va a trabajar en mi vida. Amén. Número 2, necesitamos desearlo y esforzarnos cada día. Cada día usted y yo tenemos que anhelar ser llenos de la presencia de Dios. Tenemos que anhelar, tenemos que desearlo, tenemos que esforzarnos. Si usted por alguna razón todavía no ha sido lleno del Espíritu Santo de Dios, usted tiene que anhelarlo todavía con más ganas. Cada día tiene que estar más dedicado y empeñado y voy a usar la palabra afanado, sé que no se oye tan bien. Es decir, buscando la presencia del Señor para que usted pueda comenzar a fluir en el dominio propio. Efesios capítulo 6, el verso 22. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, el verso 22. Gloria a Dios. Efesios capítulo 6, el verso 22. Amén. Ahora note, el primer punto es que estamos luchando con nuestra carne. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo y por eso necesitamos el fruto del dominio propio. Pero mire el otro aspecto, Efesios capítulo 6, el verso 12. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Efesios capítulo 6, el verso 12, gloria a Dios. Aleluya, dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra, lea conmigo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, note, en primer lugar, nosotros tenemos que estar batallando, peleando, luchando con nuestra carne. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que estamos luchando contra cosas espirituales. Ahora, estas cosas espirituales, ¿cómo las podemos vencer y enfrentar? Solamente si andamos caminando en el Espíritu. Pero si no estamos caminando en el Espíritu, no las vamos a poder enfrentar, mucho menos derrotar o vencer. Necesitamos estar caminando en el Espíritu. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que el fruto del dominio propio se manifieste en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos, hermanos, porque al final, vuelvo y le repito, hay una gran lucha y usted y yo tenemos que estar listos y preparados para enfrentar todas estas cosas. Vaya conmigo a Tito capítulo 2, el verso 11, por favor. Tito capítulo 2, el verso 11 en adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tito capítulo 2, el verso 11. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Amén, amén. Dice la Escritura en Tito capítulo 2, el verso 11. Amén. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén.
Dice la Escritura, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa. Verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, note lo que dice el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Pregunto, ¿cómo podemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos? Si a nuestra carne le gusta. En el Espíritu. Amén. En mi carne o con mi carne nunca voy a poder vencer los deseos mundanos. Deme un ejemplo de cosas que hay en este mundo, hermanos. Un ejemplo. Vicios, drogas, vanidad y un sinfín de cosas. Un sinfín de cosas que nosotros podemos encontrar en este mundo, que son parte de los deseos mundanos. Ahora, ¿cómo podemos vencer nuestros deseos mundanos? En nuestra carne no podemos, al contrario, nuestra carne lo que va a hacer es inclinarse más a estas cosas. Pero si nosotros clamamos, si nosotros pedimos la llenura del Espíritu Santo de Dios para nosotros, si nosotros pedimos, Señor, lléname, manifiesta el fruto del dominio propio en mi vida. Este tema es bastante extenso, pero estoy tratando de sintetizar lo mejor que pueda. Si nosotros le pedimos al Señor, Señor, manifiesta el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Decíamos que el dominio propio en nuestra vida es la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Si nosotros, el Señor en cada una de nuestras vidas nos ayuda a controlar cualquier pensamiento que haya en mi mente o lo que sea que esté pasando, yo voy a poder tomar las decisiones mejores para mi vida. Pero si yo no puedo y no tengo esa habilidad, ese talento, esa capacidad, entonces casi siempre voy a decir, bienvenido a todo lo que se me pone por delante. Amén. Por eso es importante que entendamos, yo no puedo vencer la vanidad con mi carne. Amén. Amén, amén. Si a mí me gusta, por decir algo, el alcohol o las drogas, si a mí me gusta lo que sería pasar criticando, etcétera, cualquier cosa que encontramos en esta tierra, yo no la puedo vencer nada de eso con mi carne. La única manera como yo puedo vencer todo esto, como yo puedo renunciar, porque noten lo que dice el verso 12, que comenzamos a renunciar a todas estas cosas, es a través del Espíritu Santo en mi vida. Y digo estoy hablando dentro de cada uno de nosotros. Si no estoy lleno del Espíritu Santo, entonces difícilmente voy a poder renunciar a todas estas cosas. Siempre las abandono por un par de días, meses, o semanas, o meses y hasta años. Y después que pasa un tiempo, vuelvo otra vez a caer en estas cosas y comienzo a practicarlas una vez más. Por eso es importante el dominio propio en cada una de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo debemos usar el dominio propio? Es decir, ¿para qué es el dominio propio en cada una de nuestras vidas? Vaya a 1 Corintios capítulo 10, el verso 13. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 10, el verso 13. Número 1, el dominio propio en nuestra vida nos ayuda para resistir la tentación. Aparte de las cosas que acabamos de mencionar, que nos da paciencia, que nos ayuda a poder controlar nuestra lengua o las palabras que salen de nuestra boca, el Espíritu Santo, a través del dominio propio en la vida del creyente, nos ayuda a resistir la tentación. 1 Corintios capítulo 10, el verso 13. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios.
Dice 1 Corintios capítulo 10, el verso 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación para que podáis. Amén. Note, amado hermano, yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento de su vida que usted se ha sentido tentado a hacer algo que usted sabe que no está bien. Yo no sé si usted le ha pasado. Y cuando hablo de tentación, está incluido todo tipo de cosas. No voy a ser específico en algo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de eso, en más de alguna ocasión, yo sé que a usted le ha pasado, nos hemos sentido que tentados a hacer algo. Y sentimos esa tentación tan fuerte, de una manera tal que casi cedemos. Pero si la enfrentamos con nuestra carne, sencillamente vamos a fracasar. Pero si la enfrentamos con el Espíritu Santo dentro de nosotros, aplicando o provocando en nosotros el dominio propio de nuestra vida, sí vamos a ser tentados y vamos a sentir ese deseo de caer o de ceder a la tentación. Pero finalmente el Espíritu Santo en nosotros nos da esa fortaleza para que nosotros podamos decir no a lo que nos está produciendo o provocando esa tentación. Pero si no estamos bien orados, bien ayunados, amén, entonces solo se pasa ahí y ya empezamos a ceder. Decía un hermano allá en mi país, recién llegado al evangelio, a él le gustaba mucho la cerveza. Y casualmente camino a su casa estaba una cantina. Y casualmente allá en nuestros países, en las cantinas siempre hay mucha gente allí en sus alrededores echándose los traguitos. Entonces dice que él, cuando iba camino a su casa, él estaba yendo a la iglesia y miraba cómo aquellos se empinaban, ¿verdad?, para echarse traguito. Dice que sentía una cosa bien rara en su garganta. Y comenzaba de alguna manera su carne a decirle, bueno, prueba, échate. Gracias a Dios, dice que los primeros semanas o meses fue algo terrible. Siempre él explicaba una vez testificando que era una tentación bastante fuerte para él. Pero él también testifica, gracias a Dios, el Señor me permitió recibir la llenura de su Espíritu Santo. Y ahora, cuando ya había recibido la llenura del Espíritu Santo, miraba a esas personas y ahora sentía como cualquiera otra persona que estaba viendo. Ya no sentía tanto como antes que no había sido lleno del Espíritu Santo. Por eso menciono yo, amados hermanos, que cuando nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, más fáciles cedemos, caemos y participamos en aquellas cosas que sabemos que no son agradables delante de Dios. Pero cuando ya somos llenos del Espíritu Santo, es el Señor en nosotros que nos llena de poder, de dominio propio, de autoridad, de amor y tantas cosas hermosas que produce el Espíritu en nosotros. Y ahora nosotros sí podemos enfrentar todas estas cosas. Con Cristo sí lo podemos. Sin el Señor no podemos hacer absolutamente nada. Proverbios capítulo 25, el verso 28. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 25, el verso 28. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 25, el verso 28. Aleluya, gloria a Dios. Proverbios capítulo 25, el verso 28. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice la Escritura, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Que
o de cómo debemos usar el dominio propio. Decíamos que en primer lugar el dominio propio nos ayuda para resistir la tentación. En segundo lugar nos ayuda para controlar nuestro carácter. Diga conmigo carácter. Cada uno de nosotros tenemos un carácter, hermano. Amén. Y muchas veces ese carácter, si no lo sabemos controlar, es malo. Nadie dijo amén, pero es la verdad. Amén, hermanos. Usted ha escuchado la expresión cuando le dice a la esposa: qué mal geniado sos, o qué carácter tan pésimo tiene. ¿Sabe qué es eso? Porque no lo estamos controlando, estamos haciendo lo que nosotros queremos. Pero cuando nosotros permitimos que el Señor nos guíe, podemos tener un buen carácter. Amén. El dominio propio, hermano, nos ayuda a controlarnos a nosotros mismos, a no dejarnos llevar por nuestros impulsos. Efesios capítulo 4, el verso 26. Ya casi estamos terminando, hermanos. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, el verso 26. Gloria a Dios. Amén, amén. Aleluya. Efesios capítulo 4, el verso 26. Gloria a Dios. Amén. Punto número 3. ¿Cómo debemos usar el dominio propio? Nos ayuda para vigilar nuestras emociones. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, el verso 26. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice la escritura: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre. Usted ha escuchado cuando muchas veces dicen: qué enojón eres, qué agrio eres, comiste el limón. ¿Ha escuchado esas frases? Bueno, todo eso se puede controlar a través del dominio propio. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que es importante tener el dominio propio, hermanos? ¿Cuántos quieren el dominio propio? Levánteme su mano. Amén. Pues yo no se lo puedo dar, pero el Señor Jesucristo sí se lo puede dar. El Señor Jesucristo sí se lo puede dar. Y Él espera, después de esta enseñanza, de esta noche, a pesar de los inconvenientes y todas las cosas que pueden estar pasando, el Señor espera que cada uno de nosotros se lo pidamos. Que le digamos: Señor, lléname, Señor, bautízame, Señor, úngeme, Señor, revísteme con tu Santo Espíritu. Póngase en pie, gloria a Dios. Póngase en pie en esta noche, gloria sea dada al Señor Jesucristo. ¿Sabe que nuestras emociones nos pueden jugar una mala pasada, hermanos? Amén, así es. Nuestras emociones nos pueden jugar una mala pasada. Usted y yo definitivamente estamos en un proceso mediante el cual nuestro Señor Jesucristo nos está cambiando, moldeando, transformando. Pero sobre todo, usted y yo necesitamos entender que sin el Señor no pueden haber cambios positivos en nuestra vida. Amén, así es. Sin el Señor. Cuando digo sin el Señor, me estoy refiriendo a que no hay oración en nuestra vida. Si hay una oración de vez en cuando, no pueden haber cambios positivos en nuestra vida. Si no leemos la palabra del Señor, si no ayunamos, si no nos congregamos, nosotros no podemos tener cambios positivos en nuestra vida. Lo único que va a pasar es que estamos enfrentando tantas cosas día con día, pero con nuestra carne. Y el Señor no quiere que las enfrentemos con nuestra carne, sino con su Espíritu en cada uno de nosotros. Porque cuando las enfrentamos con el Espíritu Santo de nuestro Dios, vamos a salir victoriosos en el nombre de Jesús. Pero cuando las enfrentamos con nuestra carne, vamos a salir derrotados.
¿Por qué? Porque vamos a ceder, vamos a caer, vamos a hacer cosas que no agradan a Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero abrir ese altar. Si usted quiere venir adelante aquí, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos llene con su Santo Espíritu. Que nos llene con su Santo Espíritu. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. El dominio propio, amados hermanos, es un fruto que lo da el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es el único que puede producir en cada uno de nosotros el dominio propio. Y ese dominio propio en nosotros nos va a ayudar a obtener la victoria. Nos va a ayudar a obtener la victoria. Dígame, ¿cuántas cosas usted y yo enfrentamos todos los días? ¿Cuántas cosas usted y yo enfrentamos cada día? Cada día estamos expuestos a diferentes tentaciones, a diferentes conflictos, a diferentes cosas. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Por eso necesitamos que el Señor manifieste su fruto en nosotros. Ese fruto proviene de Dios. Ese fruto proviene del Espíritu Santo de Dios. Ese fruto en nosotros produce paciencia, produce tantas cosas hermosas en cada uno de nosotros. Las tentaciones, claro que las vamos a poder vencer, las vamos a poder derrotar en el nombre de Jesús. Le animo en esta noche para que pueda decirle al Señor: Señor Jesús, el pastor está hablando de la llenura del Espíritu Santo. El pastor está hablando del